ver si aclaramos un poco esta pregunta. La pregunta es si el agua es polar cumple mejor en la función de mezclar sustancias. Bueno, vamos a darle un poco más de forma. Yo lo que explicaba en el video en el cual se refieren a esta pregunta es que yo explicaba que el agua es una molécula, es decir, es una estructura formada por átomos, formada por dos componentes, dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Y yo lo que decía es que cada una de los átomos le dan a la molécula, o sea, la estructura final, le dan una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica genera luego, en relación con otras cargas eléctricas, generan un campo eléctrico y un campo magnético. Porque hay polaridades, positivas y negativas. Protones y iones, positivas y negativas, dando una diferencia de potencial. Un juego en el cual dan polaridades. Pero volvamos a que si una molécula de agua que está formada por dos átomos de hidrógeno y una de agua, depende de la disposición geométrica, sigue siendo siempre agua, pero depende de la disposición geométrica, cambia sus polaridades y su carga eléctrica. No es lo mismo que la molécula del agua tenga una estructura donde aquí se generó un ángulo y una carga eléctrica, acá se generó otro ángulo, otra carga eléctrica, pero si la estructura cambió, acá hay un ángulo muy distinto, generó una carga eléctrica distinta. Entonces la molécula va dando una estructura muy distinta, cambiando sus cargas eléctricas y magnéticas. El agua sigue siendo lo mismo, sigue siendo agua. Cambió la estructura. De hecho, esta estructura modificada con otra estructura modificada, que por resonancia se van generando moléculas mucho más grandes, hacen que después el contexto tenga ciertas características de movimiento eléctrico, magnético, y por lo tanto después repara de una manera a otros tiempos que otras. Si hay una herida, es un agua que la herida tiene una estructura del agua distinta a cuando está cicatrizada o está sanada esa estructura. A eso es lo que yo me refería con el video. Entender de que el agua tiene movimientos y estructura, y recordemos que el cuerpo es 70% agua, entre 35 y 40 litros de agua. Somos más agua que tejido. Y ese 40 litros de agua de tu cuerpo, el 90% está dentro de la célula. Por lo tanto, dependemos del agua con sus características, cargas eléctricas, magnéticas y sus polaridades. Dependemos de esas características para que la célula repare. Por eso después queremos reparar un cuerpo que tiene 40 litros de agua, el 90% está dentro de una célula, y esa célula necesita de una carga eléctrica específica con una característica especial para reparar, y no está pudiendo. Es que no puede porque no estamos entendiendo el juego iónico que hay en la célula. Y eso es que nosotros después decimos estructura del agua o estructurar el agua. Y es volver a esa estructura que tiene las características necesarias de cargas eléctricas y magnéticas para generar esa polaridad específica. Donde necesito, a más didáctico, mejorar, por ejemplo, las cargas eléctricas, llevando a esa estructura a lo magnético y no tanto al eléctrico. Por ejemplo, el agua tiene cargas eléctricas y magnéticas. Tiene un lado polar, eléctrico, y uno magnético. Y dependiendo del contexto, se va a repolarizar para un lado o repolarizar para el otro, porque tiene las dos. Las moléculas, los átomos tienen las dos, positivas y negativas. Entonces, dependiendo del juego, cambias la polaridad. Por ejemplo, un agua que tiene un contacto con frecuencias magnéticas hacen de que cambien la estructura, la molécula se empiezan a modificar, llevando a sus cargas eléctricas a lo magnético, a lo iónico, a la
frecuencia iónica, o sea, a la carga negativa, haciendo de que esa agua se ionice. Cuando se ioniza, se magnetiza, y cuando se magnetiza, tiene una estructura distinta a la que cuando es eléctrica, que es cuando tiene más carga de electrones positivos, de protones. Por eso un agua que tiene más protones es ácida y más electrones negativos es alcalina. Una desinflama, otra más inflama. El cuerpo cuando se inflama es más eléctrico. Necesitamos repolarizarlo, volverlo a la otra polaridad que es iónica, alcalinizarla. Y por eso sometemos a los cuerpos con ese juego de cargas, a los cuerpos con dispositivos, por ejemplo, que te magneticen. Eso es una manera. La energía escalar, las terapias que tienen que ver con llevarte a la resonancia iónica, el agua de mar, por ejemplo, las terapias marinas, todas hacen ese juego. El contacto con la naturaleza, el centro de la Tierra es magnética, por lo tanto nuestros cuerpos dependen del juego magnético. Y eso es lo que yo decía con respecto al agua. Y después también recordar que en la estructura central de la molécula del agua hay una red magnética que lo que hace es guardar información. Por eso la información se guarda de manera cuántica en el núcleo del agua, porque es un centro magnético. La memoria se guarda en la estructura del agua. Por eso el agua tiene memoria. Ya explicaré un poco más si quieren de esto. Pero volvamos a lo mismo. Me refería al juego iónico dadas por la estructura. Y con respecto a de que si las polaridades mejoran la fusión o función de las mezclas, pues sí, claro que sí. De hecho, muchas veces pretendemos que en mi cuerpo se mejoren ciertas mezclas, cuando en realidad lo que hay es un juego iónico que no permite que entren sustancias para un lado o para el otro de una membrana celular. Por ejemplo, cuando quiero nutrir celularmente, por más que sean cosas supernaturales, están colocándose o tomadas o administradas en un cuerpo que tiene una repolarización distinta a la que necesita para que entren las sustancias. Entonces, por más que tomes cosas naturales en un cuerpo despolarizado, es lo mismo. No estamos entendiendo cómo juegan las cargas eléctricas en el cuerpo. Y peor aún, que esa alteración de cargas eléctricas nos enferman, nos deterioran, nos envejecen, nos alteran la salud.